Buenas tardes, estamos llevando hasta sus hogares la segunda parte del libro de Habacuc. En la primera conferencia anterior compartí el capítulo 1 y vamos a ver ahora el capítulo 2, parte y parte del capítulo 3, para en dos conferencias poder cubrir todo este hermoso libro que tiene una relevancia extraordinaria con los acontecimientos de los cuales estamos rodeados. Para dar un breve resumen de lo que vimos anteriormente, Habacuc es un profeta que aproximadamente en el año 607 a.C. profetizó en Judá. Y Habacuc fue contemporáneo de Sofonías y de Jeremías. Y la sociedad que rodeaba a Habacuc era una sociedad violenta, corrompida, inmoral. Los jueces se habían vendido, los ricos explotaban a los pobres, la religión era solamente algo mecánico, algo automático, donde habían perdido su pasión los que se decían el pueblo de Dios, y era un ambiente y una atmósfera de confusión, de perturbación, por lo cual este hombre de Dios, Habacuc, la palabra Habacuc significa el que abraza a Dios, para que lo apuntes ahí en tu Biblia, el abrazo de Dios, el que se agarra a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, como cuando pasa un tsunami y ves un árbol, te agarras de una rama de un árbol o de algo para que la corriente no te lleve. Y así con la corriente ahorita espiritual que viene azotando el mundo, los que están agarrados, asidos a la palabra de vida, son los que van a sobrevivir los tsunamis espirituales que se vienen sobre el mundo. En medio de estas circunstancias, Habacuc le preguntó a Dios en el versículo 2 y 3 del primer capítulo, que por qué Dios no contestaba, que por qué Dios no hacía nada para remediar la situación, que por qué Dios permanecía callado ante tanta violencia, tanta inmoralidad, tanta apostasía y tanta maldad de la sociedad. Y creo que es muy relevante el libro de Habacuc porque nos hacemos las mismas preguntas nosotros también en México y en el mundo entero. Señor, ¿por qué tanta violencia? Señor, ¿cuándo vas a intervenir? ¿Por qué permites que aparentemente los malos se salgan con la suya? ¿Qué es lo que está sucediendo, Dios? Contéstanos, muéstranos el camino. Habacuc, al cuestionar a Dios con la actitud correcta, porque Dios no se enoja que le diga, Señor, ¿qué está pasando? Y no que venga así, Señor, ¿qué está pasando? Tú tienes la culpa, para eso me hizo cristiano, para eso me casé, para eso es el otro. La actitud con la cual nos acercamos a Dios va a hacer la diferencia entre si Dios te contesta o no te contesta. Un ejemplo rápido, me llegan cientos de correos a mí de muchas gentes que me odian. No saben cuántos correos me atacan y me dicen. Y cuando me llega un correo y me dicen, ustedes esto, hijo de la mañana, ¿verdad? No les contesto. ¿Por qué? Porque veo la agresividad, pero hay personas que me dicen, oiga, hermano Alducino, fulano de tal, me pasó esto, oí que usted dijo esto, o estoy confundido por esto, inmediatamente les contestamos, por la actitud con la que escriben el correo. Entonces la actitud es muy importante para Dios. Si entre nosotros lo es para Dios. Si yo recibo un correo, repito, que me agreden y me atacan y me insultan, digo, no tiene el acaso ustedes esto y el otro, ¿verdad? Pues ok, Dios te bendiga, ¿verdad? Esa es la opinión que tú tienes. Gracias a Dios que Dios tiene la opinión correcta. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios también con el corazón correcto. Padre Santo, no entiendo qué pasa, no entiendo qué sucedió aquí, por qué permitiste esto, estoy confundido. Y no, por favor, busques una palabra de profecía. Voy a ir a la iglesia para que me dé una palabra de profecía. O voy a ir para que haya un profeta que me diga que si me caso o no me caso. O voy a buscar a alguien que me diga algo proféticamente, o una visión o un sueño que hayan tenido. Cuando Dios ve que en nuestro corazón estamos buscándolo lejos de la Biblia, caemos en el engaño. Dios deja que nos engañen. A la luz y al testimonio tenemos la palabra profética más segura, segunda de Pedro 1:19.
a la cual haríamos bien en estar atentos como antorcha que alumbra. Si Dios ve que vienes a su palabra en oración, en paz contigo mismo, tranquilo y a cuestionarlo, Dios te va a contestar. Sin embargo, muchas veces Dios no contesta como nosotros esperamos, como Habacuc lo constató. Dios le dice a Habacuc, ¿sabes una cosa, Habacuc? Se va a poner peor la cosa. Dice el versículo 4 y 5, voy a levantar, ¿verdad?, un ejército, o los babilonios, que van a venir sobre ustedes y los van a aplastar, y los babilonios se los van a llevar cautivos, etcétera, etcétera. Y eso hizo que la teología de Habacuc pues se cayera y se derrumbara. Porque en el versículo 12 del capítulo 1 le dice Habacuc a Dios, Dios, tú eres santo, tú desde el principio eres Dios. ¿Cómo puede un Dios justo permitir que los babilonios, que son peor que nosotros, nos juzguen cuando nosotros somos malos, pero no somos más malos que los babilonios? ¿Cómo puede un Dios justo usar un ejército de gente pagana e idólatra para juzgar a tu pueblo? Entonces, todavía Habacuc seguía más confundido por la respuesta de Dios, cuando muchas veces Dios nos dice lo mismo a nosotros, ¿verdad? Señor, te he pedido por mi matrimonio y las cosas están peor. Bueno, hay un principio que dice que muchas veces las cosas tienen que ponerse peor antes de que mejoren. En otras palabras, Dios deja que las cosas lleven muchas veces a un grado donde las cosas tienen que explotar, donde las cosas tienen ya que llenar el vaso de agua de la maldad para que Dios comience a intervenir. Dice la Biblia que Dios tiene un hacha y está puesta al árbol. Y tu árbol ya se secó una rama, ya se secó otra rama, ya no das fruto, y Dios está esperando hasta que se seque el árbol entero para cortarlo en su paciencia. Dios está esperando hasta que tu esposo esté completamente con manifestaciones de que no se va a arrepentir para quitártelo. Dios se va esperando hasta que la leona de tu esposa llegue a rugir para quitártela. Dios espera muchas veces en su paciencia que tus padres o que tus hijos o tu novio, etcétera, etcétera, lleguen a un punto donde Dios sabe que ya no van a regresar, donde ya cruzaron la línea de la falta de arrepentimiento. Y ahí Dios mete el hacha, y cuando el cáncer está en peligro de invadir el cuerpo humano, se extirpa el tumor antes de que infecte todo lo demás. Dios espera pues a extirpar el cáncer de nuestra vida muchas veces en el tiempo de Él. Muy bien, ante esta situación pasamos al capítulo 2 y Habacuc toma una decisión que se encuentra en el versículo 1. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc toma 3 decisiones que son las mismas que nosotros debemos de tomar en los tiempos en que estamos viviendo. Número 1, dice Habacuc, sobre mi guarda estaré. Esta palabra guarda, misheret, en el hebreo significa mantenerse despierto. Voy a hacer una cosa, estoy rodeado de tentaciones, de cantidad de mujeres que quieren conmigo, de cantidad de amigos que me ofrecen negocios ilícitos, de cantidad de personas que se acercan a mí para ver qué sacan de mí. Estamos rodeados de un mundo de lobos. La presión se siente contra nosotros. Una cosa debemos hacer, no nos durmamos. Mantengámonos despiertos espiritualmente, amados santos de Dios. Si tú no estás despierto espiritualmente, no vas a distinguir que esa mujer tiene malas intenciones contigo y que quiere dividir tu matrimonio. Si tú no estás despierto, te vas a dar cuenta que tu novio no tiene las mejores intenciones contigo, que solamente quiere manosearte. Si tú no estás despierto, te vas a dar cuenta que ese negocio que te están proponiendo, aunque se ve jugoso y aunque se ven ahí los billetes, ¿verdad?, viniendo, es una tentación para tu vida, para alejarte de los caminos de Dios. Eso es lo que Cristo decía en Marcos 14:38.
velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne, nuestra naturaleza adámica es totalmente débil. En segundo lugar, Habacuc dice, y voy a estar sobre la fortaleza. En otras palabras, no me voy a mover. Voy a permanecer despierto, alerta. No voy a andar preguntándole al astrólogo, ni una palabra de profecía, ni a esto y el otro. Voy a mantenerme despierto, sin moverme, esperando la palabra de Dios a mi vida. Y en tercer lugar, dice Habacuc, y velaré para ver lo que se me dirá. Me mantendré cerca del Señor para esperar la respuesta. Cuando una muchacha anda buscando preguntar, oiga pastor, ¿le parece mi novio para que nos casemos? Y el pastor le dijo, bueno, mire, esta es mi opinión, no me gustó, voy con otro pastor. A usted sí le gusta mi novio, ¿verdad? Pues mira, muchachita, pues no, voy a buscar un pastor o alguien a quien le guste mi novio. No me importan las opiniones de los demás. Cuando encuentre a alguien que me diga lo que yo quiero oír, es a quien voy a escuchar. ¿Es esa tu actitud? Así es como tú te conduces en la vida. Pero cuando alguien te dice algo que no te gusta, pero que te está diciendo la verdad, ¿lo aceptas? Dice la Biblia en Proverbios que reprende al necio y te odiará, pero las heridas del amigo son fieles. Más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. El que te ama te va a decir la verdad, pero a muchos de ustedes no les gusta oír la verdad. Entonces, ante esta situación, vemos que Habacuc toma esta decisión, y esta es la actitud correcta de todo hombre y mujer de Dios. Solo los cristianos inmaduros, que son igual a los chamaquitos, a los niños, quieren las cosas así. No, yo ya me quiero casar, yo ya quiero hacer el negocio, ya quiero comprar esto, ya quiero hacer aquello, y no tienen la paciencia de esperar en oración la respuesta de Dios. No quieren ellos esperar, quieren demandas a Dios. Te demando que me contestes inmediatamente, y con Dios no se puede tratar así. Muy bien, vamos pues a nuestro estudio en esta mañana, después de este resumen de la primera conferencia, y veamos ahora cómo Dios en el versículo 2 al versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc le responde al profeta. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde mi respuesta, hijo mío, hija mía, aunque todavía no te contesto respecto a tu matrimonio, a tu noviazgo, a tu trabajo, quiero ver que sigues esperando en mí. Quiero ver de qué calibre estás hecho. Quiero ver hasta dónde confías y no tomas una decisión en la carne. Dios se tarda mucho, voy a tomar mi decisión, voy a hacer algo, aunque no estoy seguro si es la voluntad de Dios. Ahí es cuando nosotros fracasamos. Aunque tarde, no mentirá. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Muy bien. Veamos en primer lugar que muchas veces Dios no nos da muchas explicaciones, ni tal vez muchas veces no entendamos las razones por las cuales Dios nos dice lo que nos dice, pero creemos que por venir de arriba, de un ser supremo que dio su vida por nosotros en la cruz, lo que Él nos está aconsejando es lo mejor para nuestra vida. Mi razonamiento puede ir en contra de la respuesta de Dios. Mi perspectiva del mundo puede ir en contra de cómo piensa Dios. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si veo, no es fe. Estoy seguro que lo que Dios dice es lo mejor para mi vida, porque Él lo dijo. Mis razonamientos, mis sentimientos y mis emociones las crucifico.
Esa es la fe, creer lo que Dios ha dicho a pesar de las circunstancias. Un ejemplo, Abraham, ven para acá. Sara, vengan para acá los dos. ¿Ya fueron al ginecólogo? Sí. ¿Qué les dijo? Que nanay, nanay. Ni con Viagra, ni con Viagra. ¿Y una operación, Sara? Ni con una operación, Señor. Ya tengo casi 100 años de edad y mi esposo también. A los dos ya pasamos la ley de la vida. Es imposible humanamente tener hijos. Señor, ¿por qué no hiciste una promesa hace 25 años de que íbamos a ser padres, de que nuestra semilla iba a ser la semilla de donde vendría el Mesías? Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y la promesa no la vemos. Y dice Dios, porque quise que llegaran al final de ustedes mismos, para que cuando les conteste, sepan que fue sobrenatural. En la necesidad humana se encuentra la respuesta de Dios. Es precisamente cuando ya no tenemos nosotros respuestas humanas, cuando ya no vemos clara la situación, cuando creemos que no hay respuesta, que ya no hay solución para la familia, para el matrimonio, para tu hijo, para tu hija, etcétera, etcétera, es cuando se nos cierra totalmente el mar rojo y nos sentimos atrapados entre el mar rojo y atrás los egipcios, que comenzamos a entender que ahí es cuando Dios nos dice, quédense quietos, no hagan nada y conozcan mi poder. ¿Cómo vas a conocer el poder de Dios cuando todo va bien en tu vida? Tienes tu coche, todo va bien, tienes salud, no hay problemas, ya casi vives como los querubines en el milenio. ¿Cómo está, hermano? Bien, hermano, de gloria en gloria. Y el hermano, ¿verdad? Nunca tiene problemas. Le digo, los querubines te tendrían envidia. ¿Sabes una cosa? Sé sincero, ¿sabes qué? Pues no estoy tan bien, no me está yendo tan bien, tenemos mi esposa y yo problemas y los pastores estamos para ayudarlos. Pero es precisamente ahí en los problemas cuando tenemos la oportunidad de ver el poder de Dios manifestarse en nuestra vida. ¿Qué le dice Dios al profeta? En el versículo 2 y 3. Lo primero que le dice es, escribe lo que te voy a decir. Escribe la visión, en otras palabras, lo que te voy a decir es muy importante, no solamente para ti, Habacuc, ni para el pueblo de aquellos tiempos. Lo que te voy a decir es importante para todas las generaciones. Y además le dice Dios, revélala, declárala, porque es de suma importancia, porque es lo que tengo reservado para el fin de los tiempos. Dice el versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin. Veamos dos cosas de la respuesta de Dios. Número 1, el plan de Dios se va a cumplir en tu vida y en mi vida, tarde o temprano. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestra vida? Jeremías 29:11. Mis pensamientos para ustedes son de paz, de prosperidad, de bienestar, de seguridad, de esperanza. No necesariamente que tengas una gran casa o bienes materiales. El propósito de Dios es que alcancemos a conocer para qué nacimos. ¿Cuál es el significado verdaderamente de nuestra vida? El propósito de Dios no es que lleguemos a ser licenciado y a ser doctor, campeón de fútbol, Miss México, Miss España, Miss Belleza Latina, ¿verdad? Todas estas cosas son materiales y aunque no tienen mucho que ver, ¿verdad? No es realmente el propósito de Dios. Eso forma parte de nuestras cosas materiales. Una persona puede ser Miss Belleza Latina, ya tienes tu doctorado, ya tienes tu licenciatura, ya fuiste presidente de la República, ya fuiste gobernador de tu estado, ya eres juez, ya eres magistrado de la Suprema Corte, ya tienes el Premio Nobel de Literatura. Todo lo que alcancemos en este mundo, cuando lo logremos, nos daremos cuenta que al tener y alcanzar lo que creíamos que era el significado y el propósito de nuestra vida, sigue dentro de nosotros un grande vacío. Dios le dijo a la mujer samaritana, de esta agua volverás a tener sed. ¿Sabes qué, chulis? Le dijo Cristo a la mujer samaritana, llevas 5 rorros.
5 maridos. ¿Y tú crees que vas a encontrar de divorcio en divorcio el hombre perfecto? No existe el hombre perfecto. No existe la mujer perfecta. No existe la familia perfecta. No existe la iglesia perfecta. Vivimos en un mundo de pecado donde tenemos que luchar con nuestras imperfecciones, y todas las personas cuando se casan que están buscando que los hagan felices son las personas más miserables del mundo. ¿Por qué te vas a divorciar? Porque no me hace feliz. Fíjense nada más qué inmadurez de ser humano. Oye, entonces te casaste para encontrar a una persona que te hiciera feliz. No te casaste para tú hacer feliz a la otra persona. Porque sabes una cosa, es más bienaventurado dar a los demás, es más bienaventurado dar que recibir. Si tú estás esperando recibir, no vas a tener la recompensa de dar. Porque el que da felicidad, el que da amor, el que siembra generosidad, el que es misericordioso, es la persona que va a recoger la verdadera felicidad. No es el que está esperando, sino el que está dando. Porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Dios nunca esperó que nosotros hiciéramos nada. Él lo hizo todo en la cruz para dejarnos claramente impactado en nuestro corazón que nosotros debemos seguir esas pisadas de Jesús, darnos hacia los demás. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia. No siento amarla. Imagínense Cristo en la cruz. Yo no siento morir por esa bola de... ¿Para qué digo lo demás? Imagínense Cristo, ¿no? Después de que sanó, después de que curó, después de que echó demonios, que vivió por la gente, toda esa gente a la cual Él se dio, lo agarran y lo crucifican en la cruz. Era para desanimar a cualquiera, era para amargar a cualquiera. Después de este caimán de esposo que tengo, todo lo que he hecho por él y por los hijos que tengo, malagradecidos y lo que han hecho, ¿sabes una cosa? No te amargues, entrégale eso a Dios. Señor, yo cuando me entregué a mi esposo, cuando me entregué a mis hijos, cuando me entregué a esa persona, yo no estaba buscando recompensa de esa persona, te estaba buscando a ti, Señor, y lo estaba haciendo por ti, no por ellos. Y si ellos me están pagando mal, ese es el problema de ellos, pero yo no me voy a amargar, porque la recompensa no viene de ellos, viene del cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi esposa me va a salvar. Mis hijos cuando crezcan me van a ayudar. El alacranero que vas a tener tú cuando te estés muriendo. Muchos de ustedes que han atesorado solamente bienes materiales para sus hijos, quiero decirte una cosa, que antes de morir y cuando estés en el hoyo, como alacranes, estarán peleándose a ver cuánto les dejaste. ¿Por qué? Porque no entendiste que no era dándoles bienes materiales donde ellos iban a ser enriquecidos. Hay pobres que no dejan absolutamente nada a sus hijos, ni guaraches para que se pongan, pero les han dejado la más rica herencia a Jesucristo en sus corazones. Esa es la verdadera felicidad y por lo cual Dios quiere terminar con tu vida. Él quiere acabar el propósito para lo cual Él nos ha creado. En segundo lugar, dice Dios que no solamente su plan se cumplirá, versículos 2 y 3, sino que además es seguro, aunque tardare, espera a tu panquecito marinela. Para ponerlo en lenguaje moderno. Ya tengo 30 años, Señor. Y mis amigas me dicen que se me está yendo el tren. Mis papás me dicen que ya me debo de casar. ¿Y qué pasa con la presión? Porque tienes 30 años. Contéstales, tengo 30. ¿Y qué? ¿Les gustó? O sea, es 1000 veces mejor llegar y casarte a los 40, porque a los 40 era el plan de Dios con el hombre que te va a hacer feliz, y no por la presión casarte antes y vivir un infierno de los 30 a los 40. Y así de los 30 a los 40 no tienes perro que te ladre.
vives mejor para Dios, testificas más, ¿verdad? Etcétera, etcétera, por acá. Y a los 40 ya, ¿verdad? Puedes recibirlo. Ahora, si el plan de Dios es a los 25, pues te va a llegar ese hombre, ¿verdad? Pero cualquiera de ustedes que se casa por la presión de porque se tienen que casar, etcétera, etcétera, y no esperan, y no están seguros que esa es la mujer, que ese es el hombre que Dios tiene para tu vida, vas a sufrir mucho. Y estoy seguro que muchos que nos escuchan ahorita y también por la televisión están atravesando un verdadero infierno en sus matrimonios, porque se casaron de forma precipitada. El plan de Dios es seguro. El mensaje de Dios, al decirle esto a Habacuc, aunque tardará, espéralo, vendrá, no tardará, significa que el mensaje no era solamente para el fin del imperio babilónico, sino que también dice Cristo que lo que Él ha dicho en su palabra se va a cumplir. Dios ha prometido acabar con la maldad. Y el hecho que Dios ahorita parezca que no hace nada y que el mal sigue en el mundo y que parece que van ganando los malos, no significa que Dios no va a cumplir lo que Él ha dicho. Vean ustedes lo que dice en el libro Apocalipsis, que nos revela el final del mundo. Apocalipsis. ¿Ya lo tienen? Capítulo 11. Precisamente Apocalipsis fue escrito para revelarnos que el plan de Dios se va a cumplir. Pero no es cuando tú quieras ni cuando yo quiera. Él tiene su tiempo y sus pensamientos no son nuestros pensamientos ni el tiempo de Dios. Es nuestro tiempo. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado. El Apocalipsis nos muestra que finalmente Dios dice: el poder que Satanás tuvo y la maldad que el mundo tuvo ha llegado a su fin. Ahora yo voy a tomar las riendas del universo como lo quise desde el principio. He permitido cierta cantidad de años en un paréntesis de la eternidad que pase lo que ha pasado para mostrar mis abundantes riquezas de mi gracia en mi Hijo Jesucristo. El tiempo ha llegado, dice la Biblia, y has tomado tu poder y has reinado. Y se airaron las naciones. Cuando Él venga, las naciones estarán reino contra reino, tribu contra tribu, padre contra hijo, hijos contra padres. Las cosas se van a empeorar. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El Apocalipsis nos dice: esperemos este tiempo de Dios. Y tal vez si no llega en tu vida, va a llegar en la vida de tus hijos o de nuestros nietos. Pero de todas maneras, en el momento de nuestra muerte, enfrentamos la eternidad a los ojos de Dios. Entonces, Dios nos muestra que la historia se está moviendo hacia un final dramático. Observamos la palabra espéralo, lo cual Dios requiere de nosotros para que podamos ver sus promesas cumplidas. Vean ustedes en el libro de Santiago, antes de Apocalipsis está Judas, Juan y después Pedro y antes Santiago. Capítulo 5. ¿Qué significa esperar? El que espera desespera, ¿verdad? Dice el dicho. ¿Saben ustedes qué es la virtud o una de las virtudes más grandes? La paciencia. Y saben que por naturaleza somos todos bien impacientes, porque todos queremos así, hacer dinero así, casarnos, mi televisión, mi coche, mi viaje a Acapulco, mi luna de miel, todo lo queremos así. Y Dios nunca trabaja así. Dios comienza con una semilla y pone el potencial en una semilla. Esa semilla primero tiene que caer a tierra y morir. Y dentro de esa semilla tiene que esperar a que primero salga el tallo, las hojitas y finalmente el fruto, y se convierte en un árbol
donde las aves de los cielos vengan a hacer sus nidos. Dios ha sembrado en ti la semilla de la palabra de Dios y estás tú regándola y pasa un año, vienes a los estudios bíblicos, pasan 2 años y sigues regando con la Biblia y la cubeta, le echas agua y le echas agua y le echas agua y a los 3, 4 años comienza tu vida a florecer, a tener seguridad, a tener esperanza, a tener fuerzas para enfrentar la vida, a tener discernimiento entre el bien y entre el mal, para distinguir lo verdadero de lo falso, los buenos profetas, los falsos profetas. Ya no eres tan engañado por la gente, comienzas a adquirir tu vida paz, comienzas a tener consejo, las personas te buscan y se acercan a ti, porque cuando les hablas, les das consejos que ningún astrólogo, ni psiquiatra, psicólogo les puede dar, y comienzas a encontrar gracia delante de Dios y de los hombres. Esta es la razón por la cual el principio de Dios comienza con una semilla. No es el árbol, comienzas del principio. Tu negocio de tus tacos, comienzas en la esquina vendiendo tacos de canasta, y al ratito ya vendes más tacos, y al ratito mandas a poner un puestecito, y al ratito al ver Dios que eres honrado y que eres perseverante y que no te agüitas y no te desanimas ni quieres dinero rápido, comienza Dios a darte gracia, porque los clientes los manda Dios, no tu campaña de publicidad. A Juan el Bautista, miles de personas venían a verlo. No había Televisa, no había Sky, no había volantes, no había correo electrónico. ¿Quién les dijo a la gente acerca de Juan el Bautista? Sin campaña de publicidad, era Dios quien llevaba a la gente. Entonces, cuando Dios ve que tú eres honrado, tu puesto de tacos comienza a crecer y al ratito pones ya un localito, a los 6 meses ya tienes una casa y después a los 4 o 5 años ya tienes una cadena que se llama McDonald's. Así comenzó el dueño de McDonald's en un garaje vendiendo tacos y vendiendo quesadillas. Y ahora es una cadena que llena el mundo entero. Todo comienza de poquito en grande. Muchas veces les digo a la gente, ustedes ven a los pastores y el pastor ya trae un buen tacuche, y el pastor ya trae una buena corbatita, y yo también quiero ser como el pastor. Cuando yo comencé, mis primeros 3 años, éramos sumamente pobres en Acapulco, donde vivíamos. Ahí comencé yo como misionero. Me iba a las montañas y bajaba cada 8 días a mi casa, comíamos los plátanos, lo que cortábamos o lo que yo pescaba en el mar. Dormíamos en colchones, no teníamos estufa, me acuerdo la primera lavadora de Salinas y Rocha que me compré. A los 4 años de estar casado y de ser misionero, de esas que hacen así, run, 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 ¿se acuerdan? Los son de mi época, ¿se acuerdan, verdad? Y me acuerdo que la pagué en 2 años, la saqué a crédito, la primera lavadora. La primera cama la compramos cuando tenía yo 5 años de cristiano, en 1980. Mi primer combi me la regalaron en 1985, un hermano. Andaba en puras peceras cuando ya comencé a andar en México dando estudios por todos lados. Satélite, El Pedregal, Insurgentes, la Colonia Condesa, la Colonia Roma, etcétera, etcétera. Puras peceras, mojado por aproximadamente 8 o 10 años viviendo en una pobreza tremenda, pero nunca por la gracia me di por vencido. Y hasta 1993-94, después de tantos años, Dios comenzó a lanzar nuestro ministerio a través de la televisión, a través de las iglesias, a través del grupo de hombres que tenemos, que gracias a ellos podemos seguir trabajando, y después de muchos años Dios pudo establecer su iglesia, Vida Nueva para el Mundo. Y gracias a Dios que somos bendición a más de 60 millones cada semana de personas en el mundo. Pero nadie sabe cómo comenzamos. Se necesita paciencia. Nada es así. Nada. Todo toma tiempo. Y la naturaleza nos da el ejemplo. Santiago 5, versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
versículo 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia la virtud que el Espíritu Santo resalta de Job. ¿Cuál fue? La paciencia. Si Job tenía una virtud, era la paciencia. A los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí por bienaventurados a los que sufren. Han oído ustedes de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor. El fin del Señor, que el Señor, o sea, hasta el final, cuando hemos esperado, es misericordioso y compasivo. Dios no le da nunca nada a nadie así. Nunca, porque nos echaría a perder. Nosotros como padres, imagínate a tu niño de 10 años, papá, regálame un coche. O cómprame un Rolex, porque en mi escuela traen mis amigos pirruris, Rolex y pantalones Jordache. Y ahí traen la etiqueta. Y si no dice Jordache, me da vergüenza llevar pantalones del zapatero allá a la escuela. O zapatos Canadá. Traen puro floor shame. Papá, cómprame floor shame. Entonces la presión a la generación que está viviendo los hace vivir conforme al mundo. Y comienzan a moldear su perspectiva conforme al mundo. Que le dice a tu hijo, ¿sabes qué? Mira, dale gracias que te doy una esclava, hijo. Me vas a lavar el coche, me vas a ayudar con tu mamá, me vas a hacer esto. Y cuando llegues a los 15, 16 años de edad y tengas ya la madurez, te compro un bochito, ¿verdad? Te compro una carcacha y vas a demostrarme con el tiempo que puedo darte más y más. Tú dale un Cadillac a un niño de 15 años, un reloj Rolex a un niño de 13 años y lo estás echando a perder. Porque está acostumbrado a recibir todo sin habérselo ganado. Y se casa a los 22 años de edad y si no tiene un departamento en el Pedregal, y si no se casó con la hermana de la reina de Inglaterra, y si no tiene un buen coche, o si le va mal en el primer trabajo que tiene, se suicida. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a vivir, nunca ha pasado las humillaciones, ni nunca le ha hecho falta nada. Siempre ha tenido todo lo que él ha querido, y eso es lo que hace que las personas se descompongan. Las cárceles están llenas de personas que han querido así, ¿qué cosa? Hacerse ricos. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor a querer las cosas, ya quiero esto, a como dé lugar. Si tengo que robar, o tengo que matar, o tengo que transar, lo voy a obtener, pero yo quiero hacerme rico. ¿Ok? No quieres el tiempo de Dios, vas a esperar el tiempo en la cárcel algún día. Y ahí sí que vas a esperar por las buenas o por las malas. La paciencia, dice en Romanos capítulo 5, viene a través de una venida. ¿Cuál creen que es? Señor, ya he entendido que necesito la paciencia. ¿Cómo puedo ser paciente? Dice Romanos 5:3 que la paciencia es el resultado de tus sufrimientos, de tus tribulaciones, de las pruebas que estás pasando. Las pruebas que estás pasando con tu esposo, como llegan todas las mujeres. Es que mi esposo, esto y el otro, hermana. Mientras su esposo se compone, Dios está trabajando con su vida de usted, hermana. ¿Cómo la está enseñándole la paciencia? Porque el cabezón y el caimán de su esposo es un instrumento de Dios para que mientras él se lo quita o él se lo arregla o se lo compone o lo atornilla, usted es un vaso precioso a los ojos de Dios. Pero Dios necesita un instrumento que le esté a usted atornillando, que te esté a ti atornillando. Necesitamos presión de alguna forma, con algún hijo, con alguna hija, de alguna forma en el trabajo, o tu jefe, o tus amigos en el trabajo. Necesitamos la presión de alguien para que a través de esa presión aprendamos a aguantar, a soportar los embates, la metralla de la vida. ¿Y qué es lo que va a pasar después de estar aguantando y aguantando y aguantando? Y en lugar de amargarte, en lugar de desanimarte,
en lugar de vengarte, aguantas y le entregas a Dios y tú mantienes tu gozo con Dios y feliz con Dios. ¿Sabes qué pasa? Te blindas. Se desarrolla una coraza a tu alrededor donde dice Dios, esos blindados pasen al frente de la batalla, son mis generales. Porque un cristiano o un líder o un pastor que entre al liderazgo y no esté blindado, cuidado, porque somos el centro de todo el ataque de Satanás. Nosotros estamos al frente de ustedes. Y las balas que te llegan a ti son calibre 22, a mí me llegan pura AK-47. Quiero que sepas. O calibre 62. O misiles Tomahawk. Porque el blanco del enemigo son los líderes, los pastores. Porque somos los que los exhortamos, los que los alimentamos, los que velamos por ustedes, los que oramos por ustedes. Entonces, un pastor que se amargue, un líder que se amargue, ay, me traicionaron y me dejaron solo, etcétera, es un líder que no es líder, que se regrese con la tropa. No es general, porque para ser general necesitas estar blindado. Y Dios te está blindando a través de las pruebas, de las traiciones, de las calumnias, de lo que dicen de ti, de las decepciones que has soportado y las has aguantado y las has aguantado. Dios tiene un propósito, blindarte y desarrollar en ti la paciencia. ¿Vas entendiendo los caminos de Dios? Porque si no tienes paciencia, no puedes aguantar más que quedarte con la tropa. Y siempre estarás con la tropa. Y esa es la tropa, los que se quedan hasta atrás, a los que el diablo los comienza a molestar. Hermanos, tengamos paciencia. La paciencia viene al aguantar las pequeñas tribulaciones que estás ahorita atravesando. No te amargues nunca bajo ninguna prueba que hayas pasado. Hayan hecho lo que te hayan hecho, no te amargues. Perdona, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Perdona, perdona, perdona. Mientras más perdona, más blindaje, más fuerza espiritual y más gracia hayas delante de Dios y de los hombres. Porque el camino del ser humano es perdonar a nuestros enemigos. Cristiano amargado se queda atrasado y nunca entra a la tierra de Canaán. Yo desde aquí desde donde estoy ahorita, no a los de la televisión, ¿verdad? Porque no tengo visión de rayos X, pero a los que están aquí les puedo decir ahorita, les podría decir, mira, tú y tú, tienen cara de lechuza. Desde lejos se ve una persona amargada. ¿Será? No será. Desde lejos se ve luego la actitud, ¿no? De desconfianza, de odio. No falta que ladren, ¿verdad? Pero se les nota luego a las personas que están lastimadas, amargadas, ¿verdad? Heridas. Y quiero decirles que el 95% de los ateos son personas amargadas. No supieron responder a la vida. Se decepcionaron de Dios. No tuvieron la paciencia de esperar a que ellos pudieran algún día tener respuestas. ¿Y qué pasó? Se llenaron de soberbia. Regresamos a Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y dice la Biblia, Habacuc 2:4, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Qué es lo que corona a los ateos? La soberbia. De decirles, Dios, yo no estoy de acuerdo con tu gobierno. Yo aquí así como me ves, a ver, bájate para acá. Ahí siéntese. Y ahora yo soy el abogado acusador. Y te voy a acusar y te voy a demandar. A ver, contéstame. ¿Por qué permitiste los tsunamis? Contéstame, Dios. ¿Por qué permitiste las muertes? ¿Por qué permitiste la maldad? A ver, si yo fuera Dios, entonces Dios te dice, ¿sabes una cosa? Pues siéntate donde yo estoy. Y si tú crees que eres, con el cerebro que tienes de renacuajo de aguapuerca, con el cerebro de caracol que tienes, si tú crees que eres mucho más sabio que yo y no entiendes los planes por lo que he permitido, entonces ¿sabes una cosa? ¿Cómo te califico? Se llama soberbia, porque quieres ser mejor que yo. Es como un niño de 5 o 6 años. A ver, tráigame a Alberto Einstein.
Pobre chamaquito menso, ahí no sabe ni sumar y restar. Y quiere atacar a Einstein. A ver esta raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Ni siquiera entiende la raíz cuadrada de chamaco mocoso, menso. Y te me quieres poner al brinco a mí, matemático. Mira, crece primero y alcanza mi estatura para que entiendas la raíz cuadrada y los logaritmos y las matemáticas avanzadas y las matemáticas cuánticas. Y entonces puedes discutir conmigo. Si no es un chamaco enorgullecido y soberbio. Así están todos los ateos. Les ha fallado Dios. No les contestó Dios, se amargaron contra Dios, tomaron el lugar de Dios. Dice la Biblia, aquel cuya alma no es recta se ensoberbece, se enorgullece. En el Salmo 10 se describe a esta clase de personas. Salmo capítulo 10, versículo 3. El malo, el rasha en el hebreo, que es el rebelde, el soberbio, se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso, ahí está, y desprecia a Jehová. El malo por la altivez, por la soberbia de su rostro, no busca a Dios. Como llega una tía y me dice, no existe Dios, lo primero ahora que voy a Colombia, les pido que oren por mí, va a ser el 7 de abril, me voy a enfrentar a la alianza de ateos. Son mi plato favorito, créanmelo. Y siempre que una ateo me dice, es que no creo en Dios, le digo, ¿dónde lo buscaste? Es lo primero que les digo, ¿dónde lo buscaste? Pues no he salido de Juanacatlán de las Manzanas. Y ya es ateo. Fui a la China y bajé en el mar, y ya fui a Marte, y ya fui a Júpiter y no lo encontré. Le digo, entonces, ¿dónde lo encontraste para que concluyas? Ya he buscado por todo el universo, ya he inquirido y no encuentro a Dios. Pero si me dices, en el mar no existe el pez martillo. Oye, ¿y por qué dices que no existe el pez martillo? Si no has salido de esa caleta de donde tú vives. Ya fuiste al Océano Pacífico y ya sondeaste todo el mar para concluir, yo he buscado por todo el mar y el pez martillo no existe. No he salido del charquito de mi casa. Entonces, ¿cómo te atreves a aseverar algo y decir, no existe esto cuando lo estás haciendo de una forma absoluta? Es como otro ateo me dijo, es que las verdades absolutas no existen. Y le contesté, ¿y lo que usted me está diciendo es absoluto? Al decirme, es que esto no existe, solamente es relativa a la verdad. Me dice, la verdad relativa no existe. Le dije, entonces, ¿lo que usted me está diciendo es absoluto o es relativo también? Qué burro, ¿verdad? Bueno, pero así la Biblia lo dice claramente, ¿verdad? Son soberbios, no saben ni lo que están diciendo, pero hay un problema en su corazón. Versículo 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Los juicios de Dios los tienen muy lejos. A todos sus adversarios desprecian. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldiciones, de engaños, de fraudes. Debajo de su lengua hay vejaciones y maldad. Se siente en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Esta es la Biblia que tenemos nosotros, que nos describe aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas al contrario de ellos, el justo por la fe vivirá. Hay miles de cosas que no entendemos todavía. Porque el día que alguien me diga, yo entiendo todo lo que pasa, quítate Dios, me siento en tu lugar. El día que sepamos las respuestas a todos los problemas del universo, seremos dioses. ¿Para qué queremos a Dios si ya tengo todas las respuestas? Entonces, mientras vivamos, tiene que haber dudas. No son malas las dudas. Malo es quedarte con las dudas. Dios nos contesta en su palabra y muchas veces nos dice, espera, todavía no tienes la capacidad para entender, aunque yo te diga qué está pasando con tu vida, te voy a hacer que te esperes 2 meses para decirte por qué te quité a tu perro. Me voy a esperar 3 meses para decirte por qué te quité a tu novio. Pero es una muchacha muy espiritual, a las 48 horas te voy a decir por qué te quité a tu novio, porque tú sí me vas a entender y no te me vas a amargar. De acuerdo a nuestra capacidad, Dios nos contesta. Mientras más maduro seas,
más entendimiento tienes de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y finalmente nos brincamos al capítulo 3 y Habacuc entonces prorrumpe en una grande oración que se escribe en el capítulo 3 y que se divide en 3 partes. Vamos a ver solamente la última parte. Los primeros 2 versículos, Habacuc inmediatamente le dice a Dios: he oído tu palabra y temí. La palabra de Dios tiene que infundir en nosotros no miedo. Es una gran diferencia el miedo del temor de Dios. El que le tiene miedo a Dios se aleja de Dios. Adán tuvo miedo de Dios, no temor de Dios, y se fue a esconder. Dios lo tuvo que confrontar. Adán, ¿dónde estás tú? El temor de Dios nos acerca a Dios. Esa es la gran diferencia. La palabra de Dios me inspira temor. ¿Qué significa? Que Dios es un Dios santo y justo, y que mientras yo viva pegado a Él, conociendo sus caminos y sus juicios, no tengo por qué tener miedo de la vida. Tengo temor de Él. Cuando tengo temor de Dios, pierdo el temor de los hombres. No le tengo miedo a ningún ser humano. No le tengo miedo al diablo. No le tengo miedo a los demonios. No le tengo miedo a los tsunamis, a los terremotos. Señor, como tú me quieras llevar a la otra vida, gloria a tu nombre. Un terremoto, un pedradón que me cae en la cabeza y al otro lado. Tsunami, glu, 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 glu. A los 30 segundos te mueres. Te ahogas en 30 segundos. Peor una persona que está 6 meses muriéndose de cáncer en un hospital. Entonces mucha gente dice: ay, qué es injusto Dios. En Indonesia, en el tsunami que hubo en Indonesia hace algunos años, que el 60% eran niños. Otro ateo me hizo eso el otro día en un desayuno. A la salida me estaba esperando: a ver, doctor Alducin, dígame usted, su Dios es un Dios misericordioso, para mí es un Dios tonto, y con otras palabras que no les quiero decir, comenzó a insultar a Dios. ¿Y por qué se llevó al 60% de los niños, me dice, en el tsunami en Indonesia? Pobres criaturitas. Y le dije: ¿sabe una cosa, señor ateo? Dele gracias a Dios de que se llevó a los niños, porque esos niños en Indonesia iban a crecer en la cultura más pagana y más idólatra y más corrompida que existe en el mundo. Y a esas criaturas Dios se las llevó antes de que siguieran creciendo, y por su misericordia estar en el cielo. Pero usted quería que se quedaran aquí y que sufrieran como nosotros, y que les fuera como los demás, y que fueran idólatras y que sufrieran como todos sus papás. Y Dios en su misericordia se les llevó y dijo: les voy a hacer un favor llevándomelos a casa antes de tiempo. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ven la perspectiva? Para ellos, los niños que se mueren chiquitos es una injusticia de parte de Dios. Jesús dijo: de ellos es el reino de los cielos. Pero nosotros queremos, no, que se queden aquí a sufrir como nosotros. Es lo que quieres, ¿verdad? Ya va la ambulancia, que le salven la vida, electrochoques, que siga viviendo, que siga sufriendo. Realmente es lo que queremos, ¿verdad? Pero ven cuánto egoísmo. Lo que realmente queremos es que no nos dejen, porque estamos acostumbrados a esas personas, a esos familiares, a esos hijos, a esa esposa, a ese esposo. Y nos va a doler separarnos, cuando bienaventurado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Para mí el morir es ganancia, dijo el apóstol Pedro. ¿Ven cómo cambia la perspectiva cuando tenemos conocimiento? Cuando Habacuc conoció los caminos de Dios, cambió su perspectiva. Y miren ustedes lo que escribió en el capítulo número 3, versículo 16 al 19. Habacuc comienza perturbado, confundido, temeroso, cuestionando a Dios, porque la ignorancia produce temor. Cuando tú no conoces los caminos de Dios, sin comprender a Dios, vives lleno de dudas, de confusión, y te puedes hasta amargar, como los ateos. Entonces Habacuc, al entender el plan de Dios, dice el versículo 16, capítulo 3, oí y se conmovieron mis entrañas. O sea, al saber que Dios venía con un juicio de los babilonios, temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, me estremecí. Si bien ante todo este cúmulo de emociones, dice,
me voy a quedar quieto en el día de la angustia. No hay más que cuando se apodera de nosotros que viene el tsunami o el temblor o que cayó el petróleo, que cayó el dólar. Si nosotros comenzamos a preocuparnos, o sea, a ocuparnos con anticipación de cosas que aún ni siquiera han venido, a lo mejor mañana nos vamos con el Señor, comenzamos a lastimarnos, porque les decía en la primera conferencia que acaban de descubrir, aunque ya se sabía, la clínica Mayo de Rochester, el Hospital Hopkins de Estados Unidos y los más grandes científicos europeos acaban de descubrir, escúchenme con cuidado, que el 90% de todas las enfermedades, oyeron bien, el 90% de todas las enfermedades físicas, mentales y espirituales tienen un origen: el estrés. El estrés. ¿Quién pudiera imaginarse eso? ¿Qué es el estrés? Es una condición interna de preocupación, de tensión, de enojo, de angustia, de incertidumbre, de rencor o de amargura. Son actitudes negativas que van en contra de la actitud que un cristiano debe de tener. Filipenses 4:6. Por nada, dice Dios desde el cielo a sus hijos, que no haya nada que te haga estar afanoso. Por nada estén afanosos. Es una orden. Está en el original griego, su construcción gramatical es en imperativo. Es una orden. Te ordeno, Pancho, te ordeno, Carmelita, que por favor no estés estresada. Señor, no importa lo que tú tengas, ven a mí e híncate. Dame a conocer tus necesidades, lo que te preocupa, esa carga que tienes, esa angustia que comienza a entrar en nuestra vida y nos comienza a quitar la paz. Dice Dios, ven a mí y descarga, echando toda nuestra ansiedad sobre de Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Sean conocidas vuestras peticiones con ruego, oración y súplica, y la paz de Dios. Mientras nuestra vida no esté en paz con nosotros mismos, mientras no tengamos una actitud de tranquilidad y de confianza, no vamos a poder tener salud. Imposible. Ese estado de estrés en el que vives y de preocupación que tú no vas a resolver tus problemas, te produce ataques al corazón, problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales, problemas del hígado, y vas a acabar con problemas mentales. Y después vas a comenzar a tomar chochos, Valium y Prozac y Nembutales y canarios y amarillitos y quién sabe qué todo el cochinero que hay en las farmacias para dormir un chocho, para comer un chocho, para la dieta otro chocho, para despertarme otro chocho, para poder estar tranquilo así, dos chochos. Y comienzas una vida artificial donde comienzas a depender de algo químico sin haber experimentado el poder sobrenatural, espiritual de Dios, que te puede mantener en paz y decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mientras no tengamos paz, no tenemos salud. Pero lo más grave de todo esto no es solamente la salud física, sino que si no tenemos paz, no podemos escuchar ni discernir la voz del Espíritu Santo a nuestro espíritu. ¿Tú crees que una persona que esté... ¡Cállate, chamaco! Una persona con esta actitud y así, y enojada, esa persona no puede, viene a la Biblia y ¿verdad?
y tiene esa actitud ante todos, ante la gente, al pastor, a todos. Es una persona, ¿verdad?, que está totalmente enferma. Su actitud ha enfermado de tal manera su manera de ver la vida, que se convierte en una persona que desconfía de todos, a todos los ve como sus enemigos, no cree que haya nadie bueno más que él, no cree que nadie le vaya a hacer un bien, y son personas que están tan enfermas que acaban en el manicure. Le vamos a ver al manicure. Entonces, mi paz les dejo, mi paz les doy, dijo Jesús. Por nada estén afanosos, sean conocidas vuestras peticiones y la paz de mi Padre, que sobrepasa el entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Busquen la paz y síganla, dice el Señor. Por cualquier otra cosa que busquemos, busquemos estar en paz con nosotros mismos para estar en paz con Dios. Y eso fue lo que resolvió Habacuc. Y vean ustedes cómo termina este libro precioso, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, en otras palabras, aunque no haya higos, ni uvas, ni aceite, ni granos, ni ovejas, ni ganado, ni agua, y tsunamis en todo, aunque todas estas cosas falten, yo me alegraré en el Señor. Yo me gozaré en Él. Mantendré mi confianza en Dios. Porque aunque falten todas estas cosas, joven, fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. ¿Qué haría entonces Habacuc ante todas estas cosas? Alegrarse y gozarse en Dios, mantener su paz y su gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Con una actitud negativa así en la vida, no puedes enfrentar la vida. Para enfrentar la vida necesitamos estar blindados. Necesitamos una fuerza interior que no es humana, es el poder de Dios. Pero esa fuerza te la da el gozo. Mantenerte riendo a la vida. Subió el petróleo de $150. Te dejó tu novio. No tan exagerado, ¿verdad? Pero saber que eso viene dentro de nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿por qué, verdad? Porque Dios sería su fortaleza. Él le iba a guiar. Dios le iba a sostener ante cualquier tsunami, terremoto, falta de comida. Pero ¿qué fue lo que cambió la manera de pensar de Habacuc? De la preocupación del capítulo 1, de la incógnita en el capítulo 2, lo que cambió su manera de pensar y lo que va a cambiar tu manera de pensar es comprender la relación que Dios tiene con la historia y el poder y la soberanía que Él tiene sobre todas nuestras circunstancias. En el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. En el vientre de tu madre y cuando yo estaba en el vientre de mi madre, Dios había determinado tu destino. Y había destinado que yo no fuera ni karateca, ni nadador, ni cantante de ópera, ni artista. Había destinado que yo fuera predicador de su palabra. Había destinado que tú fueras músico. Había destinado que tú te ibas a casar con tal persona, con la única diferencia que aunque Dios tiene ya un plan determinado para nuestra vida, nosotros, por nuestra incredulidad y desobediencia, podemos abortar el plan de Dios. Tu terquedad de ir en contra de su palabra hace que las cosas no salgan como Dios tenía planeadas para tu vida. Dios tiene para tu vida una esposa preciosa y linda, un marido precioso y lindo, hijos lindos, bendiciones con nuestros nietos, que tengamos paz. Dios no nos promete a todos ricos porque no todos saben manejar el dinero, pero Dios nos promete que vamos a tener esa seguridad y esa paz si nosotros confiamos en Él. La manera de pensar de Habacuc hacia los asuntos del mundo ahora son totalmente contrarios
a como comenzó el libro. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Dios, tenemos seguridad para vivir. Cuando comenzamos a conocer el programa de Dios, comenzamos a tener seguridad en los tiempos de adversidad. Por eso este libro yo le puse como título La fe ante la adversidad, o la seguridad ante la adversidad. ¿Tienes tú, ahora que conoces a Dios, esa seguridad? ¿Podrías salir ahora por esa puerta con más confianza en la vida? ¿Con más tranquilidad? ¿Menos estresado? Comienza a disfrutar los tacos que te vas a comer ahorita. Qué ricos. No importa en qué restaurante, gózalos. A tus nietecitos, disfruta y gózalos. Todo lo que es gozo, echa fuera el estrés. Vas por el Chapultepec el domingo, disfruta los árboles, gózate con los árboles de Chapultepec. Estás en Acapulco, goza, disfruta el mar. No sé cómo robó por todos lados, ¿qué tiene de bonito? Cambia tu actitud ante las cosas, disfruta a tu esposa y gordita así como está tu esposa, cárgala. Te ayuda a bajar de peso a ti. A tu perro disfrútalo, disfruta. Bueno, tratemos de disfrutar lo más que podamos las cosas que están a nuestro alrededor. Hay veces que tienes un perro tan bonito y no lo has disfrutado. Estás en vacaciones y no disfrutas a tus hijos. Puedes ir a la playa con ellos y no los disfrutas porque estás pensando en el trabajo y el dinero y los impuestos y bla, bla, bla. Y te impide gozar lo que Dios quiere que goces. Y la vida es muy corta. Y Dios nos dice que Él es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia y que Él hace nuestros pies como de siervas y nos va a enderezar nuestro camino. Y cuando lleguemos a las alturas, Él nos va a sostener porque Él es nuestro Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, te adoramos por tu gracia, por tu fidelidad. Sublime gracia de Dios, que cuando éramos pecadores Él nos salvó. Cada mañana veo en ti tu fidelidad. Nada me falta porque todo provees. Oh Dios, gracias.